Como todos ustedes saben, estamos en la predicación expositiva y consecutiva de Filipenses. Amén. Así que vaya ahí al texto aludido, busque mientras su Biblia, su aplicación, su celular. Esto no se me quiere girar, no sé por qué. Ahí sí. Bien. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30 es lo que hoy día vamos a estar compartiendo. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por los adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Señor, hemos leído tu palabra. Te pido que tú puedas hablarnos esta mañana. Sé que a veces hay problemas, situaciones que nos sacan de la posición, de la concentración que debiésemos tener para oír tu palabra. Yo te pido, Señor, que nuestros sentidos sean capturados por tu palabra esta mañana y que todo lo que tú quieres enseñarnos no encuentre estorbo, Señor, aún en nuestra propia humanidad, sino que podamos atender, podamos ser alimentados, corregidos a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es el comportamiento digno del Evangelio. Amén, el comportamiento digno del Evangelio. Luego de relatar su experiencia, como vimos en las 2 semanas anteriores, ahora el apóstol se asegura de traer aplicaciones, ¿sí?, a la iglesia en Filipos. Aplicaciones que sean lo suficientemente claras y que no haya espacio para la duda. Todo lo dicho, relatado antes por el apóstol, no era para venderse como un héroe de la fe, no era para decir, miren lo buen cristiano que soy, sino más bien precisamente para esto, para que la iglesia en Filipos encontrara en su propia experiencia y desafío esta vida del Evangelio, en sus propios desafíos. Y es entonces particular esto, porque el apóstol, como dije antes, no estaba diciendo aquí estoy yo, esto es lo que yo he hecho, sino que más bien, como yo he vivido de esta forma, el que ustedes también puedan enfrentar los mismos desafíos, las mismas pruebas, como iglesia, como una iglesia local. Entonces, la condensación de este mensaje dice así: la expresión del Evangelio en nuestra vida como iglesia local nos demanda integridad, unidad, valor, esperanza y sufrimiento en medio de todas las circunstancias que Dios soberanamente orqueste. El primer punto de esta predicación, por lo tanto, es: vivamos dignamente en integridad y unidad. Leemos en el verso 27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La palabra original, dice Matthew Henry, comportéis, connota la conducta de los ciudadanos que procuran prestigio, seguridad, la paz y la prosperidad de su ciudad. Recordemos, en el inicio de esta carta hablábamos un poco del contexto de Filipos. Era una colonia romana, ¿sí? Y como colonia romana, sus ciudadanos eran considerados romanos, y eso significaba un alto honor y los privilegios asociados a lo que eso era. Ahora el apóstol Pablo quiere que ellos no se confundan en medio de su contexto. Por eso ocupa esta palabra, ¿no? Los afectos y la sumisión y la obediencia, antes que al César, eran para Dios. Amén.
para Dios. Por eso ellos debiesen comportarse o ser dignos ciudadanos del reino de los cielos, dignos ciudadanos del Evangelio. Por eso el texto dice, de una manera digna del Evangelio. Significa, dice Hendriksen, significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone y conforme a las bendiciones que trae. Generalmente a nosotros nos gustan las bendiciones y no lo que nos impone, no lo que el Evangelio nos desafía. Bueno, hay una manera digna, amados hermanos, amada iglesia. Una manera distintiva, particular, diferente a la que tiene el mundo para vivir si estamos en la fe. Diferente a la que tenían los filipenses en su contexto romano. Una manera digna de Cristo es lo que Pablo les está pidiendo a los filipenses. Y no sé si notó, pero nuestra traducción, la que estamos utilizando, dice solamente. Sin embargo, ese solamente tiene una amplia repercusión. Solamente compórtense como es digno del Evangelio. Pero ese compórtense tiene muchas aristas, muchas, podríamos decir, hasta exigencias para nosotros como creyentes. Otro asunto que resalta en el versículo que leímos recién es que dicha manera de vivir, dicha manera digna, no debe estar condicionada a la presencia o ausencia del apóstol Pablo. Eso nos dice el texto. Entonces, ellos debiesen ser, por lo tanto, íntegros. Entendíamos la semana anterior que el ministerio del apóstol Pablo era importante para las iglesias, en particular para Filipos. Leíamos en 24-25 del capítulo 1. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Pero ahora el apóstol Pablo entiende su responsabilidad, pero ahora les pone el escenario de la responsabilidad de los filipenses. ¿Amén? Una cosa es la responsabilidad propia del apóstol Pablo de entender su ministerio, de llevarlo adelante. Pero ahora también los filipenses debiesen entender que si venía o no venía el apóstol Pablo, eso no tendría que ser una excusa o una justificación para no avanzar, para no vivir dignamente. Nosotros también debemos hacernos cargo de esto. Debemos tener una respuesta consistente al Evangelio. Aún no vemos lo que el apóstol Pablo está por decir, aún no lo desarrollamos, pero en lo que hemos visto hasta este punto podemos ver de forma enfática cómo en los versículos anteriores el apóstol decía que para él el vivir era Cristo. Es decir, la vida del apóstol Pablo estaba invertida en Jesucristo, estaba invertida en el Evangelio. Pienso que la mayoría de nosotros, y por no decir todos los presentes aquí, nos comportamos dignamente del Evangelio de Jesucristo los domingos en la mañana de 11 a 2:30. Es nuestro mejor performance. ¿Por qué razón? En particular creo que cuando otros nos están viendo, eso nos inhibe o nos estimula. Nos inhibe a comportarnos de manera adecuada y nos estimula a presentar delante de los demás una conducta santa. Pablo quiere asegurarse que la vida cristiana de los filipenses no dependiera de su visita. Amén. Una de nuestras grandes metas, amada iglesia, es vivir dignamente el Evangelio de Cristo en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Dicho de otra manera, ser íntegros en toda nuestra vida, ser personas íntegras. Y que nuestro estímulo al hacerlo no sea la presencia o los ojos del pastor mirándonos, o la de otros hermanos, ni de la iglesia, sino que nuestro estímulo sea Cristo mismo, quien nos ha provisto también las condiciones para vivir de esta manera a través de su gracia. Recordemos el perfil de los fariseos. ¿Se acuerda usted allá en Mateo 23, 27, 28, solo por dar un ejemplo? Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, ¿sí? Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad, y de iniquidad.
Debemos cuidarnos de esas caretas, ¿no? De esas hipócritas. Y debemos ser personas íntegras en todo lo que hacemos. Luego el texto dice, pueda oír de ustedes. Están firmes en un espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La NBI traduce la primera parte de este texto de la siguiente manera. Sabré que siguen firmes en un propósito. En un propósito. Unidos en una sola dirección, en un mismo espíritu. Los filipenses, hombres y mujeres, allí había con seguridad personas ricas, personas pobres, personas libres, personas esclavas, que conformaban esta realidad de iglesia en Filipos. Pablo les dice que con toda su diferencia debiesen ser uno, debiesen tener unanimidad, debiesen tener un mismo propósito. Y es posible, altamente posible, que en esta iglesia en Filipos ya hubiese desunión. Ya hemos nombrado a estas hermanas, creo que con estas son 3 veces, el ejemplo de las hermanas Evodia y Síntique. Pablo les llama a la armonía. Es decir, había allí una pugna entre ellas que el texto no nos revela con detalle. Pero lo otro que a mí me llama la atención y me hizo reflexionar es que estas hermanas, el apóstol Pablo dice que habían compartido sus luchas por causa del Evangelio. Es decir, eran personas altamente comprometidas con el Evangelio. Y no es aventurado pensar de que si estas figuras ejemplares tenían esta pugna de desunión, eso también pudiese alcanzar al resto de la congregación de Filipos. ¿Sí? Es altamente probable que así haya sido. La unidad no era una alternativa para los filipenses, ni tampoco lo es para nosotros hoy, amados hermanos. La unidad es una marca, un sello, relacionado nada más y nada menos que con una vida digna del Evangelio. Dice Hendrickson, la unidad que aquí se nos presenta es la del esfuerzo unido, la de una lucha unida, codo a codo, como gladiadores, contra un común enemigo. Esta lucha no es solamente contra un enemigo, sino también por la verdad del Evangelio. Hay muchos que siempre luchan contra, pero nunca por. El interés de Pablo no es únicamente el rechazar los ataques, sino también, principalmente, la divulgación de la gloriosa verdad redentora de Cristo, centrada en Cristo y la salvación en Él. Este comentario me hacía reflexionar respecto de las redes sociales. Lo que más abunda en las redes sociales respecto de teología son los apologetas. Todos quieren ser apologetas, todos quieren defender la fe, lo que me parece bien. Pero pocos promotores de la verdad central del Evangelio. Ahí también necesitamos promover la verdad del Evangelio con la misma fuerza que lo haríamos por la defensa de la fe. Qué fácil es sembrar, amados hermanos, la división. Y cuando nosotros nos hacemos instrumentos para sembrar la división, estamos directamente en competencia con lo que el texto nos está pidiendo, que es una unidad de propósito. Estamos siendo instrumentos para destruir la unidad. Y pienso que uno de los asuntos que más alimenta esto es precisamente lo que nosotros hablamos, pero no lo que nosotros hablamos frente a las otras personas, sino lo que nosotros hablamos muchas veces detrás de las otras personas. Santiago capítulo 3, versos 5 al 10 nos habla de este peligro constante, ¿no? Dice el texto, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido dominado o domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. Hablamos mal incluso
de nuestros propios hermanos en la fe y de nuestra propia familia muchas veces. Verso 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Termina Santiago aquí por lo menos diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Ve cómo el Santiago dice hermanos míos. O sea, él no le está hablando a no creyentes. Les está hablando a creyentes, ¿sí? Siempre, amada iglesia, siempre que digamos algo de otra persona y esa persona no esté presente, que ya no es el escenario ideal, ¿sí? Hablar a espaldas de alguien, pero si con todo nos vemos en la necesidad de hacerlo, usted tiene que asegurarse de tener la capacidad de repetir con la misma intensidad y palabras frente a la persona de la cual usted está aludiendo. Amén. Si queremos estar en unidad de propósito, de espíritu, si hay algo que tenemos que evitar, hermanos, es el hablar mal de otros. Nuestros hermanos argentinos dirían, esto es una investigación que hice, no seas buchón, o con tono argentino sería buchón, o sea, buchón. ¿Estoy en lo correcto, Kelly? Bueno, dice Agustín que él es como el único argentino acá. Bueno, Connie también, ¿no? Dice nacido y criado. Denis también. La verdad. Hay varios. Está bien el término entonces, ¿sí? Nadie me confirma, hermano. Yo lo único que quería asegurarme es no decir una grosería aquí en el púlpito. Y los hermanos venezolanos dirían, no seas camorrero. ¿Cómo se dice en Paraguay, Abigail? ¿Chismoso nomás? ¿Sí? No hay nada particular. Acá, bueno, nosotros decimos no seas chismoso o más chileno aún, no seas cagüinero. Hermanos, no seamos instrumentos de la desintegración. Cuando hablamos mal de nosotros, estamos siendo instrumentos de la desintegración, de la desunión. Ahora eso es en términos negativos, ¿no? Lo que debiésemos evitar. Ahora la Biblia también nos habla en términos positivos, lo que nosotros debiésemos procurar, complementación perfecta con el texto de Filipenses, encuentro Efesios 4, 1 al 3. Dice el apóstol en Efesios 4, 1 al 3, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta epístola en la misma situación de Filipenses, en su primer encarcelamiento probablemente. Luego dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hemos leído estos versos, ¿no? El 2 y el 3. ¿Quién es responsable? ¿A quién se le pide hacer esto? A los efesios, a la iglesia. Ellos debiesen vivir con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soporte para los demás, esforzándose en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No producimos la unidad, pero tenemos un llamado por Dios para conservarla. Para eso debemos cultivar el ser humildes, mansos, tener paciencia, soportar al hermano en amor. Nuestro texto en Filipenses dice, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Notó ahí la palabra luchando unánimes? No es una actitud pasiva, debemos comprometernos con esto. Evoca un esfuerzo colectivo como el que realiza un equipo de atletas. ¿Amén? Recuerde que esta es la aplicación del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Esto nos calza justo a nosotros hoy. Allí en esa figura, ¿cierto?, de luchar unánimes por la fe del Evangelio, no hay competencia entre los mismos participantes del equipo. Yo pensaba a los que les gusta el fútbol, ¿no? Algunos ya hemos sido liberados de eso por la gracia del Señor. No sé si estaré bien, pero creo que una de las cosas más frustrantes para un futbolista es hacer un autogol. ¿Podría ser o no, Oscar? Cuando nosotros no estamos remando como iglesia en la misma dirección, es casi como que nos hiciéramos autogoles. Requerimos
ocupando la misma figura del fútbol, ¿no? Requerimos apuntar hacia el arco contrario y no hacia el nuestro, ni por accidente. ¿Dónde estamos, amada iglesia bíblica, Pacto de Gracia? ¿Dónde estamos como iglesia local? Nunca se está a cabalidad, ¿sí? Nunca se está a cabalidad lo suficientemente unidos. Creo que incluso la iglesia más madura que pueda existir hoy día aún tiene áreas por desarrollar en este sentido. Pero lo que a nosotros nos toca es remar en dicha dirección. Tenemos que buscar nuestro lugar en este equipo de iglesia local. De modo de no estar sembrando división. El resultado de estar en un mismo espíritu es que podemos comportarnos, más bien el comportarnos dignamente asume que estamos en un mismo espíritu. De lo contrario, somos instrumentos de división en la iglesia y obviamente nos comportamos de manera indigna, de manera no consistente con el Evangelio. Estar en un espíritu condiciona, nos capacita para luchar unánimes por la fe del Evangelio. Vemos cómo se resalta entonces la idea de unidad, ¿no? Debemos tener el mismo espíritu, debemos estar unánimes por la fe del Evangelio. Hay personas que pueden tener la doctrina correcta, ¿sí? Pero no están siendo parte de la unidad del espíritu. Están, por así decirlo, aislados. Y no puedes tener unidad de espíritu si estás solo. Necesitas de la comunidad, necesitas ser parte de una iglesia local. Ahora, este término, ¿no? Unánimes en la fe del Evangelio, por eso yo hablaba de doctrina. ¿Qué contempla esta fe? Hace referencia al contenido doctrinal. La fe del Evangelio, aquí en este contexto, no se refiere a la fe de tipo subjetiva que yo pongo en el Señor para ser salvo, sino más bien al contenido doctrinal que nos enseña la Escritura, las creencias elementales del Evangelio, que ya debiesen haber sido conocidas por los filipenses. ¿Cuántos años tenía esta iglesia? Todos reprobados. Tenía al menos 10 años. 10 años. Y podemos implicar que era una iglesia ya con cierta madurez. ¿Por qué? Habían obispos en plural y diáconos constituidos. Entonces no era como que estaba ahí luchando por levantarse la iglesia. Ya tenía cierta madurez esta iglesia. Y asumimos que ya tenían, y también por lo que habíamos visto antes, ¿no? Tenían claridad respecto de la fe, tenían claridad respecto del Evangelio. Y el tener esa claridad condiciona que ellos iban a poder resistir la intromisión de las falsas enseñanzas. Judas, verso 3, dice, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contenido doctrinal ya está. No hay nueva revelación en términos doctrinales. Si usted mañana viene y dice que soñó con que fue al infierno y que vio no sé cuántas cosas, probablemente usted se acostó con el estómago lleno, porque no hay revelación doctrinal nueva, o vio muchas películas, pero no hay revelación doctrinal nueva. Lo que ha sido revelado es... Y es llamativo esto. Yo crecí en un contexto donde personas que supuestamente habían ido al cielo, al infierno, después habían soñado, no sé qué, recorrían iglesias contando su testimonio y recibiendo ofrendas. Debemos cuidarnos de eso, hermano, de esas distorsiones. Y hay algo, tal como dice Judas, ¿no? Por la fe, una vez para siempre fue entregada a los santos. En lo que distorsiona los fundamentos del Evangelio, no se pueden tener dos lecturas. Amén. No podemos tener dos visiones distintas respecto de los fundamentos del Evangelio. Debemos ser unánimes como iglesia local en esto. Amén. La expresión del Evangelio en nuestra vida como iglesia local nos va a demandar la integridad, la unidad, como hemos visto recién, y como veremos ahora, el valor y la esperanza de la salvación. Y por último, en el punto 3, que vamos a ver después, el sufrimiento en medio de toda circunstancia y cómo Dios utiliza ese sufrimiento. El segundo punto, por lo tanto, es vivamos dignamente con valor y esperanza. El verso 28 nos dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios.
lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Comportarse dignamente es también ser valientes frente a los adversarios, no atemorizarse, dice el texto. ¿Cuál era el desafío de los filipenses en este sentido? Bueno, por la propia carta y por lo que la carta nos revela y por lo condensada que es la carta, solo 4 capítulos, lo más probable y donde yo quiero enfatizar es que estos adversarios hayan sido los judaizantes que se habían introducido con fuerza en las primeras iglesias locales de la época para afirmar que Jesucristo era el Mesías, pero también para añadir la necesidad de guardar las obras para alcanzar salvación. Entre esas obras estaba nada más y nada menos que el circuncidarse, en el caso de los hombres, obviamente. Entendemos entonces con mayor claridad este grupo, ¿cierto?, de los que hablábamos hace 2 semanas, me parece, los detractores de Pablo, que a pesar de su inmadurez, aún seguían proclamando y predicando un evangelio, por lo menos correcto en su fundamento. ¿Sí? Este es un grupo distinto. Estos son detractores, literalmente. Dice Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y contienda y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Ahí en la primera parte del texto se está hablando precisamente de este grupo distinto de personas que a pesar de su inmadurez estaban aún predicando el evangelio. Lo vimos hace 2 semanas. Una pregunta de aplicación. ¿Usted sabe lo que permitió, por ejemplo, el avance de la reforma protestante desde el punto de vista técnico? La reforma avanzó gracias a la invención de la imprenta, al menos en la parte técnica. Sabemos que Dios ordena soberanamente todo, pero en la parte técnica, lo que permitió, por ejemplo, que los escritos de Lutero invadieran y se viralizaran, diríamos hoy, en toda Alemania, fue precisamente que estudiantes de él tomaron estas 95 tesis y las empezaron a regar prácticamente por toda Alemania. Hoy día, amados, bueno, y dicho sea de paso, se imprimía de todo. No solo se imprimía material religioso, no solo se imprimían Biblias, se imprimía absolutamente de todo. Algo similar ocurre hoy día con el Internet, ¿sí?, donde podemos encontrar muy buen material, muy buenas predicaciones, muy buenos estudios aún. Sin embargo, también encontramos cosas que no son muy buenas. Los falsos maestros y los buenos falsos maestros, amados hermanos, los buenos, es un poco rara este término, pero yo sí pienso que hay buenos falsos maestros, porque los buenos falsos maestros saben mucho de la Biblia, de modo que en su relato nos parece coherente lo que están diciendo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de sus palabras engañosas. Solo por nombrar algunas distorsiones de las cuales enfrentamos hoy. Evangelio de la prosperidad. Este es fácilmente detectable, ¿sí? Mal llamado evangelio, por supuesto. ¿Qué dicen sus exponentes? Aseguran que por medio de creer en Jesucristo se nos garantiza la salud y las riquezas económicas. Ahí están los falsos evangelistas de la prosperidad. El liberalismo teológico, que si bien no ha tenido un gran impacto a nivel latinoamericano, estas cosas se van revistiendo cada vez, es algo más pulido, es algo más culto, más vanguardista, es más actual, es más intelectual el liberalismo teológico. La teología liberal puede creer o no en la revelación, pero la interpretará como un dato para la reflexión racional. Puede aceptar o no lo sobrenatural. En la teología liberal todo es muy subjetivo. Es un tipo de teología que no quiere quedar mal con la cultura de hoy en día. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las iglesias que abrazan los movimientos LGTBQ, por decir alguno. Los judaizantes modernos, también están ganando terreno en los últimos años. Ellos celebran las fiestas judías. ¿Sí? Estamos hablando dentro del contexto de la iglesia local. Se celebran las fiestas judías. Hay ritos de alimentación también, así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no comían ciertos alimentos, ellos también. Y guardan los sábados, entre otras cosas. Y bueno, por si fuera poco, todos estos distorsiones desde dentro de la iglesia
Hoy día también enfrentamos distorsiones desde fuera, la presión de la cosmovisión secularista, con el apoyo de los gobiernos y los medios de comunicación. Todo esto potenciado a través de la era digital en la cual estamos viviendo hoy. Parece un panorama desafiante, ¿no? Pero aquí hay algo de expectativa para nosotros, porque el texto nos enseña que mientras tengamos unanimidad en la fe del Evangelio, las palabras del apóstol a los filipenses siguen siendo ciertísimas para nosotros hoy. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Amén. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Y usted, amado hermano o hermana, no necesita un grado académico en teología para conocer los fundamentos del Evangelio. Usted necesita conocer el fundamento del Evangelio. Yo siempre doy este ejemplo cuando me toca hablar de este tipo de asuntos. Respecto de los billetes falsos. Usted puede conocer un billete falso conociendo el verdadero. No necesita saber de qué el billete está hecho, por ejemplo. Así como de qué está hecho, en polímero, no sé qué, de plástico. No. Pero usted, con haber tenido suficiente ese billete en su mano, con haberlo observado, usted sabe cuando un billete es falso. Reconoce los signos. De la misma forma, cuando usted conoce los fundamentos del Evangelio, lo elemental del Evangelio, usted está inmunizado en contra de las falsas doctrinas. Me he encontrado con personas, incluso que no tienen una gran preparación académica en términos de enseñanza media o superior. Sin embargo, producto que conocen lo elemental del Evangelio, aunque no puedan elaborar un gran argumento en contra de lo falso, ellos saben que es falso. Ellos saben que no corresponde. Quizás no van a poder debatir contra esa falsedad, pero producto que conocen lo elemental, están en condiciones de no aceptar la distorsión. El texto sigue, dice, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Un comentarista nos ofrece una explicación bastante simple respecto de lo que está diciendo el apóstol. La declaración y estilo de vida de los cristianos valientes fueron el testimonio en el juicio de los opositores y la salvación de los creyentes. En tanto, los filipenses no se dejan intimidar por los que se oponen. Estos opositores reconocerán que su extraordinaria fortaleza solo puede provenir de Dios y que cualquiera que continúe oponiéndose al pueblo de Dios irá a la perdición, es decir, la destrucción eterna. Caen en el grupo estos hombres, ¿cierto?, que pervierten de los anatemas de los cuales advierte Pablo a los Gálatas en 1:8, pero aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Nuestro comportamiento, por lo tanto, de valentía frente a la distorsión del evangelio, si es que somos verdaderamente creyentes, debe ser también una característica, una muestra de que nos comportamos dignamente. No importa el poder de la amenaza, ni cuántos lo estén abrazando. La popularidad, a eso me refiero. Los genuinos creyentes permaneceremos de pie, amados hermanos, con valor, y ese valor es una muestra de que somos genuinamente salvados. En otras palabras, no es que el valor nos va a salvar, no es que el valor sea una moneda de cambio para alcanzar la salvación. Es más bien que producto que he sido salvado, tengo el valor de poder enfrentar a los detractores. Pero, dice el texto, pero de salvación para ustedes y esto de Dios. La única posibilidad de alcanzar salvación está en la fe del Evangelio, en la obra del Señor Jesucristo. Aquí estaban los filipenses, ¿sí? Por eso el apóstol le dice, pero de ustedes, pero de salvación para ustedes. No por méritos propios, sino por el beneplácito de Dios. Y esto de Dios, dice el texto. Aunque existan hoy en día un abanico de adversarios, tanto desde dentro como desde fuera de la iglesia, no debemos atemorizarnos, amados. Aunque tengan el poder de las comunicaciones y miles de seguidores, no debemos atemorizarnos. Aunque tengan el brazo del Estado y amenacen con multas o hasta con cárcel, no debemos atemorizarnos. La expresión del Evangelio en nuestras vidas como iglesia local nos demanda integridad, unidad, valor, esperanza y por último sufrimiento en medio de todas las circunstancias que Dios soberanamente decida orquestar. Por último, vivamos dignamente en el sufrimiento, versos 29 y 30, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él,
teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Permiso. El sufrimiento de los creyentes es un don de la gracia que trae poder. Los filipenses son esos ustedes, ¿no? Estaban por amor de Cristo en condición no solo del hecho de que habían sido salvados, ¿cierto?, sino también de sufrir por Él. Es llamativo esto porque Pablo no utiliza un tono de lamentación, así como, bueno, por causa del amor de Cristo, ustedes están creyendo, pero también están sufriendo. Pone ambas cosas en el mismo plano, ¿sí? Como que el sufrimiento es un gran honor para el creyente. Y sabemos que es así, y sabemos que los primeros cristianos así lo asumieron. ¿Cómo si no explica usted que los cristianos en el Coliseo romano, cuando estaban siendo devorados por leones, cantaran al Señor? Si ellos no entendían que esa era una gran honra para ellos, no hubiesen muerto adorando al Señor allí. Pero nosotros, los cristianos de esta época, ya algo sale fuera de lo planificado y nos sentimos peor que Job, hermanos. Así como ya en la ceniza misma. Pablo ya nos demostró en su propia experiencia cómo Dios puede glorificarse en medio del sufrimiento. En 1:12 quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Entonces Pablo ahora establece que esto no es particular de él, sino que es también parte de la vivencia de la iglesia en Filipos. Amén. Y es también lo que nosotros debiésemos esperar. El tránsito cristiano, amados hermanos, comportarse dignamente, ser ciudadanos del reino del cielo, implica que también vamos a sufrir por causa del Evangelio. Primera de Pedro 5:10, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dice Warren Wiersbe, la presencia del conflicto es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Sufrimos por amor de Él. De hecho, Pablo nos dice que este es un conflicto que nos es concedido, es decir, un regalo. Si sufrimos por nosotros mismos, no sería un privilegio. Si sufrimos cuando pecamos, bueno, estamos pagando las consecuencias del pecado. Pero cuando sufrimos por y con Cristo, es un alto y santo honor. Después de todo, Él sufrió por nosotros, y al estar dispuestos a sufrir por Él, es lo menos que podemos hacer para demostrar nuestro amor y gratitud. Por último, el verso 30 dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. La pregunta que resalta para entender bien esto, ¿no? ¿Qué vieron los filipenses? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Esto está en Hechos capítulo 16, versos 19 al 40. He querido resumirlo para no leerlo todo, obviamente. Primero, una muchacha es liberada de un espíritu de adivinación por el apóstol Pablo. Sus amos se quejan contra Pablo y Silas frente a las autoridades. Pablo y Silas son azotados y encarcelados en el calabozo interior con los pies en el cepo, dice la Escritura. Mientras están en esa circunstancia, ¿no? Esos eran los hoteles del apóstol Pablo, los hoteles 5 estrellas, las cárceles de las ciudades. Pablo dice que no preguntaba dónde estaba el mejor lugar para quedarse, sino dónde estaba la cárcel de la ciudad. Él sabía en muchas ocasiones que le iba a tocar estar allí. Luego de esto, ¿cierto? En ese contexto, Pablo y Silas oran y cantan al Señor. Amén. Contexto de adversidad. ¿Qué hace Pablo y Silas? Se quejan con el Señor. Señor, nosotros estamos aquí involucrados en tu obra. ¿Por qué nos pasan estas cosas? No, ahí, con los pies en el cepo, en un lugar húmedo, en un lugar pequeño. Ellos oran y cantan al Señor. Entonces, luego de esto, ¿cierto? El carcelero, ocurre un terremoto. El carcelero se iba a quitar la vida porque dice, se van a ir los presos y lo que sigue es que me van a matar a mí. Pablo le grita, no hagan nada, estamos todos acá. El carcelero oye el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y viene a las plantas del Señor. Acto seguido, luego, al día siguiente, los magistrados quieren liberar al apóstol Pablo, pero él dice, no, acá se hicieron cosas de manera incorrecta. Somos, dice el texto, ciudadanos romanos. No pueden tratarnos de esta forma. Frente a esto, los magistrados, dice el apóstol Pablo, que vengan ellos mismos a sacarnos.
Y bueno, y eso ocurre. Finalmente viene y como que casi el texto da a entender que le piden disculpas y dice, por favor, váyanse de la ciudad. Algunos estudiosos dicen, y tiene sentido, que Pablo hace esto porque se estaba fundando una iglesia en Filipos, ¿no? 10 años antes de lo que estamos leyendo acá en la carta. Entonces, hubiese sido mal visto que un revolucionario viniese a fundar una iglesia. Por eso él reivindica su ciudadanía romana y dice, yo soy romano. Yo no voy a salir aquí como un criminal. Los que mandan acá en la ciudad van a tener que venir a sacar y pedirnos disculpas. Tiene sentido esas implicaciones que hacen los estudiosos. Eso era lo que los filipenses habían visto. Todo este tránsito del apóstol Pablo. Bueno, ¿qué oyeron? Lo que hemos relatado hasta aquí en las distintas predicaciones, ¿no? Todo el tránsito de Pablo hacia Roma en el libro de Hechos, desde el capítulo 20, 21 en adelante, y su encarcelamiento en Roma y los alcances de este encarcelamiento como hemos visto antes. No sé si a usted le ha pasado, amado hermano, pero muchas veces Dios propicia situaciones en las cuales te encuentras dando testimonio del Evangelio y tu situación no es la mejor. ¿Le ha pasado? Bueno, ahí está. Ahí está. No es la proporción del apóstol Pablo, ¿cierto? Nos fuimos llevados nuestros pies y manos en el cepo o en una cárcel. Pero Dios está dispuesto a utilizar estos vasos de barro, a pesar de que muchas veces estos vasos de barro están enfrentando situaciones complejas, dolorosas e inciertas. ¿Qué quiero decirte? Déjate usar por el Señor. Aunque tú digas que tu situación no te lo permite, déjate usar por el Señor. El tesoro del Evangelio no debe permanecer en un cofre bajo 7 llaves. Debe ser abierto para mostrarlo a todos, para que todos lo puedan apreciar. Y aún como iglesia local, si enfrentamos tiempos complejos, eso no implica que Dios se deje de glorificar a sí mismo y a pesar de nosotros mismos. Pero debemos disponernos como lo hizo el apóstol Pablo y como se supone que también lo hicieron los filipenses. La expresión del Evangelio en nuestras vidas como iglesia local nos demanda integridad, unidad, valor, esperanza, sufrimiento en medio de todas las circunstancias que Dios soberanamente orqueste. Para finalizar, yo decía, ¿cómo termino esto? Bueno, tal vez con una pregunta. ¿Somos o no somos? Si somos, este mensaje nos deja una vara altísima por la cual debemos luchar. Debemos estar unidos en propósito y en fe, tener el valor de asumir las consecuencias de abrazar la verdad del Evangelio y ser instrumentos útiles en las manos del Señor, aunque la circunstancia nos esté gritando todo lo contrario. A pesar de eso, ser útiles. Y bueno, y si es que no somos, si es que tú dices, no, yo no estoy tan seguro, bueno, ven hoy mismo a las plantas del Salvador, mi amigo, mi amiga. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Tu única esperanza posible para vivir esta vida y para alcanzar la vida eterna está en Jesucristo. Si hay algo que no podemos posponer, tú puedes posponer lo que quieras. Muchas cosas, tus deudas, tus compromisos, lo que quieras. Pero si hay algo que no puedes posponer es el arrepentimiento. Si no estás en Cristo, hoy es el día para venir a sus plantas. No esperes más tiempo, no digas mañana lo haré, en unos 5 o 10 años más lo haré, porque el futuro no te pertenece. Es tiempo de venir hoy a las plantas del Señor. No se es nunca ni demasiado joven y no se es nunca tampoco demasiado viejo. No hay pecado tan terrible que Dios no pueda perdonar. Si vienes a la fe por medio de la obra de Jesucristo, entrarás en un nuevo estado de relación con Dios que nadie más te podrá brindar. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de exponernos a esta verdad bíblica. Estamos profundamente desafiados como iglesia local. Hay tantas áreas en las cuales debemos crecer, desarrollarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes.
te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.